Me intrigan las tres grandes disputas en que el mundo se encuentra enfrentado al iniciar el tercer decenio del siglo XXI. Mi estimado Luis Ernesto, me gustó mucho tu tema y me gustó mucho tu análisis. ¿Por qué no lo compartes con todos los demás? Pues mira, lo que pasó es que terminé de releer un libro que hace tiempo había leído que se llama El fin de la historia, un libro de un señor llamado Francis Fukuyama, famoso por sus predicciones y sus análisis. Y en ese libro de Fin de Historia, en 1989, él hablaba básicamente que habíamos terminado con todos los grandes conflictos que se daban en el mundo en el siglo XX. La caída del muro de Berlín ocurre en 1989 y la visión en ese momento era triunfo espectacular de la democracia, del capitalismo como sistema de mercado y finalmente de la globalización. Los tres grandes temas que han sido gran disputa durante todo el tiempo. Muchos de nosotros lo creímos, yo me incluyo entre ellos, muchos de nosotros creímos que efectivamente entrábamos a una era completamente distinta, con una visión distinta, pero lo que nunca pensamos es que estas tres situaciones que se habían planteado en realidad tenían las semillas de su propia destrucción. Y estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021 y nos encontramos que las tres grandes disputas del siglo XX siguen en el siglo XXI. La primera es, efectivamente, debe ser la democracia, lo que debe ser un sistema autoritario en el cual alguien centraliza y toma decisiones por el resto de los ciudadanos. Y esta disyuntiva se hace evidente en el siglo XXI posterior a la crisis de 2008-2009, que es la gran crisis financiera que sacude esta concepción de que el mundo ya había terminado su historia y nos hace entender una cosa. Primero, que la mayor parte de la población no entiende los beneficios de una democracia porque la confunden con participar en un voto y simplemente emitir el voto y no en cuidar que haya los balances y contrabalances que permite que ninguno de los sistemas, llámese ejecutivo, legislativo, judicial o gobiernos estatales o gobiernos municipales, sean los que predominen y tomen decisiones por encima de los demás. Yo creo que el error de Fukuyama fue considerar que el único país totalitario era Rusia y creyendo que con la caída de Rusia se iban a caer los demás y no pasó eso. Claro, que era la Unión Soviética, porque era el concepto de la lucha de poderes entre Estados Unidos con su visión capitalista, democrática, y la Unión Soviética con la visión centralista y de desarrollo. Y lo que encontramos hoy es que la población sigue sin entender esto de pesos y contrapesos. Lo estamos viviendo en México. La situación que hoy encontramos en México es las instituciones autónomas no están diseñadas para hacer algo malo, están diseñadas para controlar el poder de un ejecutivo o un legislativo que en este momento podría imponer su voluntad. Es decir, todo el trabajo de construcción de una democracia con instituciones autónomas se ve en este momento cuestionado en México sin duda, pero en el resto del mundo. ¿Quién trae este problema? Lo trae Donald Trump, porque Donald Trump al llegar a Estados Unidos y romper con el concepto de la democracia americana tradicional y pensar que él debe ser el autoritario, y lo hace, controla al legislativo. No nos quejamos hoy en México del presidente López Obrador controlando el legislativo, pero Donald Trump, durante prácticamente 2 años, la primera mitad de su cuatrienio, lo que hace es dominar al poder legislativo porque domina al partido republicano. Es decir, y con todo y eso fue tan inútil que no logró nada, a fin de cuentas. De acuerdo, pero ya lo vimos en Estados Unidos y vimos esta diferencia. Entonces, primera disputa, gobierno autoritario o gobierno democrático. Y si es democrático, balance y contrabalance de poderes. El segundo que es interesante es la desigualdad económica que el mundo enfrenta. Es una desigualdad producto de algo que no es el mercado. Esto es lo que la gente no entiende. Los neoliberales no hablamos, y yo soy uno de ellos, de que el mercado y el capitalismo a toda consecuencia debe ser, ¿no? Los neoliberales decimos que los mercados deben funcionar como mercados de competencia y que si el gobierno no cuida y no regula de que haya competencia, tendríamos mercados oligopólicos. Y los mercados oligopólicos a quien favorece es a las oligarquías, no favorece a la sociedad en promedio en general. Pero estamos viendo una tendencia hacia los oligopolios por este fenómeno de las adquisiciones y de las fusiones. Claro, y lo que estamos viendo en el mundo desde hace más o menos 50 años es el dominio de oligarquías,
no de un mercado, y crean mercados oligopólicos que han llevado a la injusticia de distribución de ingresos y beneficios del progreso que hemos visto en el mundo en los últimos años. Pero aquí también está una gran disputa, y la disputa es, ¿debería entonces el sector público con empresas monopólicas tratar de enmendar el camino? Y la respuesta, a mi juicio, evidentemente es no, pero es una disputa que está. Y la tercera, que es interesante, se genera de manera brutal por la pandemia que estamos viviendo. Si en la pandemia que vivimos, unas cuantas naciones son las que controlan el proceso de solución de la pandemia, la vacunación, estamos hablando de que es la soberanía y el nacionalismo lo que se impone por encima del concepto de globalización. Y este es el mayor riesgo para la humanidad, porque las grandes crisis que vienen en el futuro, la crisis ambiental, la crisis de distribución de ingresos y la crisis de salud que claramente se van a dar, solamente van a poder ser resueltas a través de cooperación internacional, a través de organismos multilaterales. Y lo que hoy estamos viendo es la destrucción de la multilateralidad por conceptos de soberanía. Lo vive México, lo vive Estados Unidos, lo viven todas las naciones por la pandemia. El gran riesgo de la pandemia es que nos haga caer en la trampa del nacionalismo en lugar de la globalización. Interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Comentarios? Kenia. Bueno, en realidad no se ha descubierto, desde mi punto de vista, nada mejor que la democracia, porque el pensamiento único no es necesariamente algo que nos pueda ayudar, y tenemos ahí historias clarísimas a lo largo de, digamos, del desarrollo del planeta. A mí me parece, nada más, para mí, cuando menos en términos de legislativo, es muy claro, cuando el poder ejecutivo tiene un error, hay un contrapeso que se llama poder legislativo, poder judicial. Cuando el poder legislativo tiene un error, hay un contrapeso que se llama poder judicial. Esta necesidad de contrapesos te permite que no haya excesos, ni en México ni en el mundo. Yo sigo creyendo, llámame neoliberal, querido doctor, pero yo sigo creyendo que esa es la mejor forma de poder contencionar las ambiciones, el exceso de poder, la corrupción, y para eso se requiere siempre otra visión distinta, sea del partido que sea, si está en PAN en el gobierno, que sea del PRD o de Morena o a la inversa. Carlos Velasco. Bueno, para entender lo que está sucediendo hoy en el planeta con los sistemas gubernamentales, tenemos que irnos al pasado. Julio César, con Cracio, con Pompeyo, César se impuso. Luego viene el asunto de Napoleón, que por la ambición del poder se acaba. Luego viene el asunto de la historia moderna, Hitler. Luego viene el asunto en la historia más cercana, las ambiciones de la ambición del poder de Pinochet, de Jorge de Videla. Así es, esa es la historia. Por eso son necesarios los contrapesos que dicen que existen, pero generalmente nada más en el papel, no de facto. Ese es el problema. Bien, nos quedan 20 segundos, José Luis. Yo creo que el paradigma actual es la autocracia versus la democracia. La democracia, con todas sus fallas, de todas maneras, tiene pesos y contrapesos. Muy buen tema, Luis Ernesto, me gustó. Vamos a... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.